Hola, buenos días. Hola, Buenos días, ¿cómo estamos? buenos días, muy bien. Buenos días, Lupe. Bueno, A ver, a Julia se le está conectando el audio. Buenos días, Julia. Hola, bueno, soy Ana Salas. Ah, hola, buenas, Ana. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como mi niña también se conecta, Ah, claro, lo que hay ahora con el Zoom, que lo hace estamos todo con utilizando el Zoom, todos. está todo registrado. No me había Claro, fijado. claro, es lo que pasa, que estamos aquí todos utilizando el mismo sistema y se queda todo guardado. Claro, claro. Y yo diciendo, ¿por qué pone el nombre de mi niña ahí? ¡Qué Sí, eso lío! pasa, eso pasa. A ver, vamos a esperar un minutito a ver si... Ahí tengo yo aquí el chat, esto, que se me había cerrado el chat. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se conecta alguien más. Morning. Me encanta leer solo morning, que es muy típico allí, en vez de good morning. ok, no sé cómo. En un minutito más y ya voy empezando con tranquilidad. En el caso de que os vayan surgiendo dudas, o las preguntáis con el micrófono o las preguntáis por el chat, ¿vale? Yo intentaré estar pendiente a las dos cosas para que no os quedéis con ninguna duda, ¿de acuerdo? Vale. Hombre, Marian, Hola, Buenos días, Marian. muy buenas, ¿qué tal? Good morning. Good morning. Aunque la presentación va a estar en inglés, la voy a ir explicando en español para que no os perdáis, ¿vale? Para que vale, podáis ir siguiéndolo. Cuando son cosas así más teóricas, me gusta explicarlas en español, porque lo que no quiero es que os quedéis con la duda y de qué habrá dicho y demás, pero sí vais a tener el soporte en inglés para que sepáis cómo se dicen todos esos términos que a lo mejor puedan salir, que sepáis cómo se dicen en inglés. Y así matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, pues voy a ir empezando, ¿vale? So, hello, my name is Marta. Yo soy Marta, voy a ser vuestra tutora en este webinar, bueno, en esta serie de webinars, que ya sabéis que va a haber una parte sobre writing y otra parte sobre speaking. Perdón, que sobre writing, sí, sobre speaking. Entonces, la primera parte va a ser la de writing y hoy vamos a ver, ay, perdón, que se me ha quedado esto aquí. Hoy vamos a ver parte de la producción escrita, que como ya sabéis está dentro del plan formativo del consorcio, y hoy vamos a ver cómo escribir notas de conceptos y resúmenes de política. No sé si en español estáis familiarizados con esas terminologías y con ese tipo de documentos, pero son bastante típicos en organizaciones. El objetivo que tenemos en estas sesiones es aprender las convenciones a la hora de escribir notas de conceptos y resúmenes de política. Es decir, aprender cuál es la estructura, cuál es el lenguaje que se utiliza, qué tipo de vocabulario y todas esas cosas que nos puedan servir para la hora de desarrollar ese escrito. Ahora ya pasamos a la parte en inglés. En inglés las notas de concepto serían concept notes, nos han comido mucho la cabeza a la hora del término. Y vamos a ver, en primer lugar, qué son, después vamos a ver la estructura
y vamos a ver algún tipo de ejemplo. Los policy briefs son las políticas, los resúmenes de política, que vamos a ver también qué son, su estructura y algún ejemplo. ¿Qué son las concept notes? Es el esquema básico, o sea, el diseño básico de un proyecto, donde vamos a meter todas las ideas del proyecto que tenemos en mente, para que otra persona o grupo de personas, en este caso seguramente una organización, pueda ver cuál es la idea que tenemos detrás de ese concept note. Vamos a resumir todo el proyecto antes de emitir, antes de enviar la propuesta completa. Es decir, la propuesta completa sería a lo mejor, por ejemplo, 10-12 páginas, y sin embargo un concept note sería mucho más corto, porque lo que queremos es que haya un overview, lo que se dice un overview, bastante más breve. Va a estar muy estructurado para que quede todo muy claro y en todo momento la persona que lo está leyendo sepa en qué punto está. Además, dentro de las diferentes concept notes van a tener una estructura muy similar. De manera que siempre la organización va a ser consciente de qué es lo que se va a encontrar después y qué espera encontrarse en cada punto. Si la idea les interesa, es decir, si lo que nosotros hemos redactado en ese concept note es interesante, la organización puede pedir que le enviéis la propuesta completa. Por eso es muy importante que esté desarrollada de manera correcta, utilizando un vocabulario accesible y lo suficientemente técnico como para demostrar que sabemos de lo que estamos hablando, y que así atraiga y diga, venga, sí, mándame la propuesta completa que quiero verla. ¿Cuál va a ser la estructura? Pues la estructura es básica, es la que más o menos tiene cualquier tipo de documento. Vamos a tener un título, el título va a ser significativo del concept note que estamos redactando. Además, vamos a tener una introducción que va a resumir lo que queremos conseguir con nuestro proyecto. Además, va a tener un trasfondo, es decir, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario esto? Vamos a referirnos al problema que tenemos y a la oportunidad que tenemos disponible para afrontar ese problema. Luego le vamos a poner los objetivos y los resultados que buscamos. Primero, cuál sería el objetivo con este proyecto, qué es lo que queremos conseguir al desarrollar este proyecto. Y después vamos a poner los resultados que esperamos. Es decir, después de haber dicho, tenemos este problema, luego tenemos que encontrar una solución, proponemos esta solución porque queremos conseguir esto, y luego, por supuesto, también lo vamos a meter, que esto se me ha olvidado meterlo aquí, estaría dentro de los Objectives and Results, sería la innovación. ¿Qué es innovador en este proyecto? ¿Por qué este proyecto y no cualquier otro? ¿Qué tiene de especial este proyecto? Todo esto lo vamos a ir haciendo con un lenguaje muy directo, para demostrar que sí, que sabemos de lo que estamos hablando y que somos plenamente conscientes de que lo que nosotros proponemos es efectivo para después conseguir un resultado. Por supuesto, un punto que no tenemos que olvidar es el presupuesto, que es la palabra budget overview. Budget overview lo que significa es qué presupuesto vamos a necesitar, qué fondo vamos a necesitar, con cuál contamos ya y qué es lo que nos falta, para así que el donor, lo que se llama el donor, es la persona que va a financiar nuestro proyecto, el donante, sepa qué es lo que necesita aportar. Finalmente, los anexos, como en cualquier otro proyecto, va a dar cualquier tipo de información adicional que pueda ser necesaria
para que podamos llevar a cabo para que el donor sepa qué es lo que necesitamos y sepa de dónde partimos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Voy a explicar un poquito mejor, qué es cada parte. Vale. El title va a ser corto, no vamos a poner un título larguísimo, como estos ensayos o estos artículos que podemos leer en revistas académicas que son larguísimos y aburridos. Va a ser breve y además va a centrarse en la idea principal, para que la persona que lo lea de un solo golpe diga, vale, este proyecto va sobre esto. Vamos a poner submitted by, eso significa emitido por. Vamos a decir quién es la persona o quién es la organización que emite este concept note. Y además vamos a poner la fecha de envío, para que quede constancia que este proyecto o este concept note, mejor dicho, no es de 1995, sino que es de julio del 2020. Que quede claro cuándo cuándo se propuso esta idea. En la introducción, como ya hemos dicho, como ya he dicho antes, se pone el problema que tenemos. En este caso, en el lenguaje que utilizamos, utilizamos un lenguaje directo, pero no personificamos, no decimos I have found, no soy yo, soy una organización, por lo tanto, we, o utilizamos la pasiva. It has been found. A mí me gusta mucho la pasiva para este tipo de documentos, porque son documentos más técnicos donde nos tenemos que distanciar un poco. Después explicamos la causa, la raíz de ese problema, dónde se origina. Esto, como ya os digo, tiene que ir todo muy estructurado, porque si no, la persona que lo está leyendo, además los británicos, son muy estructurados a la hora de leer y a la hora de entender las cosas, porque ellos no tienen, están acostumbrados, ¿no? Porque no es como nosotros que podemos cambiar el orden de las frases, sino que ellos están un poquito más cuadriculados en este sentido. Explicamos la causa de este problema, la oportunidad que tenemos disponible, es decir, las capacidades o las competencias de las que dispone nuestra empresa o nuestra organización para afrontar ese problema. Y además incluimos cualquier referencia que sea necesaria. En el caso de este tipo de documentos, no sé, ¿conocéis el sistema de referencias APA? No. Cuando vamos a incluir referencias, eso pondré yo un link de interés para que veáis cómo se referencia por el sistema APA. Porque este tipo de textos tiene que llevar una serie de referencias, ¿no? de textos a los que hemos recurrido también, a otros estudios anteriores, y llevan un formato específico. Entonces, siempre hay que referenciar cada vez que saquemos alguna cita de algún sitio o algún dato de algún sitio, hay que referir a ese documento. Y tenemos que hacerlo en un sistema específico. Lo típico que pone entre paréntesis el nombre, coma y la página o el año, pues ese tipo de referencias. De todos modos, hay aplicaciones también que te lo hacen automáticamente. Eso, perdona, Marta, ¿eso a qué se está refiriendo? ¿Como si fuera una aportación bibliográfica o lo que sea? Exacto, una bibliografía. Es que yo estoy Vale. acostumbrada a llamarle referencia. Vale, vale. ¿Vale? Y, Es una aportación. Sí. y una pregunta, es que lo que no entiendo mucho por qué en la formulación de un proyecto se tiene siempre que partir de los problemas. O sea, ¿por qué no problemas que, o sea, tú solicitas el proyecto en base a unos problemas, no puedes enfocarlo en base a una oportunidad para la organización? Es que no... Puede ser problema u oportunidad, pero normalmente es una oportunidad porque partimos de un problema porque a lo mejor carecemos de algo en ese momento. Hay una oportunidad de afrontar de empezar algo nuevo, pero es porque hasta ese momento no se estaba afrontando. Sí, es como no tiene por, analizarlo o sea, no tiene a través de un DAFO. ¿Perdona, Ana? Como analizarlo a través de un DAFO, o sea, las debilidades encontradas o las necesidades. Exacto, exacto. Una debilidad, un problema, no tiene por qué ser un problema grave, sino, oye, mira, esto todavía no lo estamos afrontando, pues ahora es el momento de afrontarlo. Por ejemplo, el teletrabajo.
El teletrabajo hasta ahora no se consideraba un problema tampoco. Vaya, el trabajar, ir a la oficina a trabajar no se afrontaba como un problema, tenías que ir y punto. Ahora ya se ha encontrado la necesidad de teletrabajar y facilitar ese teletrabajo, que ya se podría haber hecho antes. O sea, ya había empresas que no había problema con ir al trabajo, pero sin embargo ya estaban diciendo, mira, tenemos la oportunidad de reducir costes fomentando el teletrabajo, y eso no era un problema, pero sí era una debilidad en cierto punto, porque no teníamos movilidad. Y en nuestro caso se puede enfocar eso como, a ver, nosotros somos una entidad como prestadoras de servicios, entonces lo que queremos es como darle un mejor servicio a, un ejemplo, a la comunidad, o porque haya determinados colectivos que tienen, que vemos que pueden mejorar en determinadas cosas y se les quiere dar es que si, yo qué sé, me resulta raro enfocarlo desde un problema. Sí, no, para un proyecto puedes enfocarlo desde una oportunidad disponible. También puedes partir, en vez de desde el problema, puedes partir desde la oportunidad. Nos saltamos el paso del problema, pero en vez de explicarlo como un problema, explicamos el trasfondo. ¿Qué pasa? ¿Qué he detectado? ¿Qué he visto que puedo mejorar? Que no existía problemas, pero puede mejorarse. Sí, o un análisis de la sociedad andaluza o de determinados sectores de la población. Puede ser, no sé qué. Vale. entiendo también que también puede ser una idea innovadora. O una idea también. Claro, Hay oportunidades. Que nuestro proyecto básicamente se basa en cubrir las carencias de la ciudadanía, o sea, a la población, en tema a los desempleados. Se ha detectado que no llega cierto tipo de formación, entonces estamos allí para cubrir esa necesidad. O sea, que está todo interrelacionado. Exacto. Que a lo mejor no lo consideramos como un problema, pero sí hay una falta, una carencia, algo que se puede mejorar. Y entonces partimos de ese punto, ¿no? Porque tenemos que aportar un trasfondo de por qué voy a decir esto, por qué quiero implementar este proyecto. Este proyecto lo quiero implementar por algo, no es porque me ha venido la inspiración y digo, venga, voy a hacer este proyecto. No, es que he detectado algo, un problema, una oportunidad, lo que sea, que la sociedad necesita o que este sector específico necesita y me gustaría implementarlo. ¿Qué pasa? Nos tenemos que apoyar también en una serie de datos. No podemos decir, es que la gente, hay muchos desempleados. No, tenemos que irnos al INE y a mirar, oye, ¿cuántos desempleados hay en España? Tenemos que irnos siempre a la fuente y tenemos que plasmarlo en el papel. No vale decir, hay muchos desempleados. No, hay muchos desempleados porque lo dice este documento que te lo meto en la bibliografía, te lo meto en las referencias. En inglés no se suele decir bibliografía, se suele decir works cited o references. En este tipo de documentos suele ser más references, no, más que works cited. Works cited en el estilo MLA, que es para literatura, en el APA son references. Es que según lo que estés haciendo lleva un estilo u otro. En este caso suele ser APA. Marta, y lo de skill, lo de las habilidades con las que cuenta tu organización para... Exacto. Vale. Exacto. Vale. Las habilidades con las que contamos es porque, en qué manera podemos nosotros afrontar esto. Vale. Siempre vamos, para que os hagáis una idea, en cualquier tipo de documento vamos de lo más general a lo más específico. Es como un triángulo invertido. Vale. Es un triángulo invertido. Siempre que vayamos a escribir cualquier cosa, un triángulo invertido, porque si no, si vamos de la manera contraria o si vamos saltando, la persona que está leyendo el documento se pierde. Bueno, ¿por qué quiero implementar esto? Si no me lo has contado antes. Primero me cuentas cuál es el problema y después cuál es la solución. Al revés no. Al revés no lo entiendo. Vale. Además son bastante cuadriculados para esas cosas. Luego, el goal. Goal es el objetivo. ¿Vale? Por eso está puesta la diana, el ladrito con la diana. Siempre va a ser algo, nuestro objetivo en este caso va a ser algo que tenga un impacto a largo plazo. No va a ser un impacto inmediato, breve, sino que va a ser a largo plazo. Que va a ser algo que perdure en el tiempo. Ese va a ser nuestro objetivo siempre. Nosotros nunca vamos a querer implementar algo para que tenga efectos rápidos ya y se pase.
Nos gustaría que se mantenga en el tiempo. Y los objetivos tienen que ser específicos, tenéis que dar números, tenéis que dar cifras. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son mis puntos? Tenéis que, eso se puede hacer como un bullet list, lo que se llama un bullet list, ¿vale? Unos puntos que nos vayan indicando todo lo que queremos conseguir. ¿Son igual que los indicadores o no? No, ¿no? Parecido. Como una línea de tiempo de objetivos. Sí, además siempre vamos a ir, los objetivos, como tú dices, también una línea de tiempo. Vamos a ir, ¿cuáles van a ser los primeros objetivos que tenemos? Vamos a ir por orden de importancia o por orden de consecución. Porque sabemos que cuando consigamos un objetivo, el objetivo 1, vamos a conseguir el 2. Cuando consigamos el 2, vamos a conseguir el 3. Lo podemos afrontar o cuando son objetivos que se van a conseguir de manera lineal en el tiempo, lo hacemos en el orden del tiempo, y cuando son objetivos que se van a conseguir al mismo tiempo, vamos a ponerlo por orden de importancia, por orden de relevancia, aunque siempre es mejor por secuencia temporal, porque la importancia puede ser relativa. Según cada persona puede estimar que un objetivo es más importante que otro. Los resultados los vamos a listar también durante el periodo, como ya hemos dicho también, por tiempo. Y de nuevo, las cifras son importantes, los números son importantes, porque muchas organizaciones también van a querer mirar esto, van a querer mirar el beneficio que van a tener, tanto para la ciudadanía como para su organización. Depende un poco de para qué lo estemos haciendo este proyecto. Innovación. ¿En qué innova nuestro proyecto? Eso tenemos que incluirlo también. ¿En qué aspecto es nuestro proyecto innovador? Tenemos que, uniqueness. Uniqueness significa, este proyecto es único. ¿Por qué es único? ¿Por qué nadie te va a ofrecer esto? Es como el valor añadido, ¿no? Eso, el valor añadido. No es obligatorio. Esta sección, de hecho, si habéis fijado, no estaba puesta en el esquema principal de cuál era el que estaba, en el de jerarquía, en la gráfica de jerarquía. Sin embargo, aquí sí lo meto. ¿Por qué? Porque no es obligatorio. Pero a la persona que va a financiar, el donante, sí le va a resultar atractivo ver en qué es innovador. ¿Por qué el mío y no otro? ¿Por qué mi proyecto y no otro? ¿Qué es nuevo aquí? ¿Es nueva la estructura? ¿Es nueva la implementación del proyecto? ¿Es nueva la... Marian, ¿estás hablando? Y no, se te escucha. No. Ah, vale, perdón, que creía que estaba hablando. Estoy intentando entender la frase. ¿Qué no entiendes? te lo traduzco. No es compulsory. Compulsory es obligatorio, ¿vale? La palabra compulsory significa obligatorio. Y el donor es el donante, es la persona que nos va a financiar. Budget, el presupuesto, como ya hemos dicho antes. ¿Cuánto dinero necesitamos del donante? Nosotros, el proyecto va a costar X, nosotros podemos aportar X, nos faltaría X. Porque eso es importante. El donante quiere saber también, oye, ¿cuánto me va a costar esto? Claro, puedes dar también para detallar, porque claro, no puedes decir, mira, pues necesito 10.000 euros. Y ya está, hay que darte ahí. No, necesito 10.000 euros porque esto me va a costar tanto, el personal me va a costar tanto, pero tampoco lo hacemos detallado, sino que cogemos como 5 o 6 puntos los más importantes y esto es, me lo voy a gastar en esto, no es necesito 10.000 euros porque sí, es porque me lo voy a gastar en esto y esto que me hace falta para implementar el proyecto y que salga bien. También si vas a tener otro donante o vas a tener alguna otra contribución por parte de otra compañía o de otra organización, también lo tienes que decir. Esta organización también va a colaborar en el proyecto para que el donante sepa que no es el único, sino que tiene otra agencia detrás. ¿Ok?
Nosotros eso lo tenemos prohibido. Lo tenéis prohibido, ¿no? Pues si Sí, lo que tenéis haya, prohibido, que varias entidades financien o repercutan económicamente sobre un mismo proyecto, porque si no es una doble financiación. vale. Pero sí se pueden considerar los sponsors aquí, ¿no? Si participan, por ejemplo, con mejoras para el proyecto, aunque no sean monetarias. Exacto, los servicios que puedan proveer. Pero en los proyectos europeos nosotros no podemos tener doble financiación. Vamos, que lo tenemos prohibido, porque es que si no, directamente la Junta te lo echa para atrás. Sí. Sí, claro, pero esto es... La opción que dice Ana, pues sí, eso sí, si no tiene repercusión económica. Claro, a lo mejor algún donante que diga, pues mira, yo voy a poner a mi personal a mi informático, te los dejo para el proyecto. Nosotros es que en el nuestro es eso, que nos ceden personal o nos ceden impresoras 3D y viene una empresa con la impresora 3D y su personal. O sea, Claro. son sponsor, pero en especies que mejoran el proyecto, aunque no aportan económicamente al mismo, vaya. Sí, en el caso de esto, tened en cuenta que yo estoy pasando unas directrices de concept notes estándar. Luego todo esto lo tendréis que adaptar a vuestras necesidades. Si, por ejemplo, vosotros no tenéis este punto de aquí de any matching contribution from any other, from your or any other agency can also be mentioned here. Si vosotros ese punto no lo tenéis porque no podéis utilizar, eso obviamente no se incluye, ¿vale? Porque no lo tenéis permitido. Esto es adaptarlo un poco. Yo os doy las directrices generales, luego ya vuestra organización ya se mete como vosotros podáis. Aquí he puesto yo un link, lo que pasa es que creo que no voy a poder ir, que dice que tiene ejemplo de sample notes. Ahora me salgo de la presentación y entro. El lenguaje, que es lo que yo quería llegar también aquí. Yo lo he dicho antes, va a ser lenguaje simple, directo, no vamos a tener contracciones. ¿Sabéis eso que es tan típico de I'm, your, his? Eso no lo usamos porque eso forma parte del lenguaje coloquial, del lenguaje hablado, mejor dicho, del lenguaje hablado. Vamos a utilizar el distancing. Distancing son pasivas, es utilizar el pronombre one, no vamos a decir you, no vamos a decir tú, que eso somos muy dados a escribir cuando tú quieres, when you want, if you want, eso no lo vamos a decir, sería if one wants, diceríamos el want, pero el one... ¿Cómo? If one, ¿cómo has dicho? One wants, te lo voy a poner en el chat, ¿vale? Sí, vale. Lo pongo. Jo, es que tú estás muy puesta en el tema, es que esos son errores muy, muy comunes. Es que eso es muy frecuente. Sí. A ver, es que está en el chat, ¿vale? Aquí. No lo veo. Ah, vale, perdona. Está en el chat. Vale. El they lo vamos a utilizar tanto para ellos como para he or she, cuando queramos hablar de una sola persona, pero no queramos especificar si es hombre o mujer, porque nosotros sí tenemos el masculino genérico, que aunque se está perdiendo a favor de la forma femenina, masculina, el desdoblamiento, en inglés sí existe una manera de evitar el desdoblamiento, que es utilizar la tercera persona del plural. ¿Vale? Cuando no queremos decir he or she, porque nosotros de habitual tendríamos que decir esto, he or she. Eso sería lo normal. Lo que pasa es que en inglés sí se permite utilizar they en lugar de he or she. Y no tenemos que recurrir al desdoblamiento. Además, el inglés para el género está bastante chulo, porque casi todas las palabras casi ninguna palabra es dependiente de género. Hay muy pocas palabras que sean dependientes de género en comparación con otros idiomas, como por ejemplo el español. Ellos siempre es doctor, no doctor y doctora.
Entonces es bastante más cómodo que el español a la hora de escribirlo. Bueno, sigo con esto. Ya hemos hablado del budget y yo quería hablar esto, quería salirme de la presentación. Ay, perdón. Aquí. Voy a compartir esta pantalla y ahora vuelvo a la otra. Nueva función. Esta. Compartir. Estáis viendo la pantalla nueva, ¿no? Sí. Vale. Una concept note se vería así, ¿vale? Se vería la empresa, Concept Note National Human Development Report, sería el título, el año, Working Titles, Theme, esto es el autor, o sea, todo lo que hemos dicho. Y veis cómo se ve, que es una pequeña introducción, en los bullet lists que se utilizan también, y luego ya los puntos dados. De nuevo, lo mismo. ¿Perdona? Una pregunta. En el título, ¿Sí? ¿nunca puede ir el nombre del proyecto? Sí, el nombre del proyecto. Lo que pasa es que tiene que ser identificativo. No podéis poner, por ejemplo, proyecto Manhattan, si no tiene nada que ver con el proyecto en sí. Tiene que ser que indique qué vamos a hacer. Hay que explicarlo, es que tiene que ser conocido, ¿no? Sí, claro, tiene que ser indicativo para que cuando vean el título sepan de qué va. Sepan de qué va el proyecto. Si tú me pones solo Proyecto Manhattan, ¿esto qué? ¿Que nos vamos de viaje a Manhattan y no me he enterado? ¿Veis? Lo mismo, una pequeña introducción, luego ya puntos por puntos, se ponen los headings, ¿veis? Summary of Identified Gaps. Esta creo que está compartido. De todos modos, está compartido el PDF y en la plataforma hay varios links también con más ejemplos. ¿De acuerdo? Para que lo podáis ver luego con tranquilidad. Venga, vuelvo a compartir la presentación de PowerPoint. Vale. Entonces, seguimos por aquí. ¿Qué son las políticas? Ya cambiamos de los concept notes, de las notas de concepto, vamos a pasar a las policy briefs. Os fijaréis que realmente todos los tres tipos escritos que vamos a ver son bastante parecidos entre sí. De hecho, a veces se diferencian poco, pero tienen sus diferencias leves. Sí, sus matices. Sí, tienen sus matices. Es que yo siempre digo slight differences o subtle differences. Estoy acostumbrada a explicar estas cosas en inglés y cuando paso al español ya me pierdo un poco. Las policy briefs. ¿Qué son las policy briefs? De nuevo, es un resumen de algo particular, de un asunto especial. Las opciones de política que tenemos para tratar con ello, para trabajar con ese problema y algunas recomendaciones de la mejor opción que podemos utilizar dentro de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades. Está dirigido a entidades gubernamentales, policymakers son personas que redactan las políticas y otros que estén interesados en formular o influir en una política, o sea, modificarla. Suelen tener entre 700 y 3.000 palabras, o sea, de cortito, 700 palabras son como 2 páginas, hacemos una idea que una página, una cara son unas 350 palabras, son como 2 carillas, a 3.000 palabras, que son 10 páginas. Y eso sé yo que son 10 páginas porque estoy harta de escribirlo. 10 páginas. Van a tener un diseño atractivo y puede tener una o más imágenes, porque como lo que queremos hacer es influir en los policymakers, queremos influir para que se modifiquen ciertas políticas, entonces va a ser atractivo, va a llamar la atención. Sí, yo es que todavía no entiendo muy bien el concepto de policy briefs. Policy briefs es un resumen de políticas.
Un política. resumen de... A ver, un segundo. Dice, aquí tengo un ejemplo, ¿vale? Dice, imagina que eres un oficial elegido que sirve en un comité que dicta los estándares que los coches deben reunir para pasar una inspección. Sabes que esto es complicado y te gustaría aprender más sobre las políticas existentes, los efectos de las emisiones en el medio ambiente y en la salud pública, las consecuencias económicas de diferentes enfoques posibles. Y quieres tomar una decisión, pero informándote, pero no tienes tiempo de leerlo todo. Pues ahí necesitas un resumen de política, es decir, un resumen de toda la información que exista al respecto para entender y poder tomar una decisión al respecto. Es un resumen de las políticas existentes sobre algo, para que dé tiempo, para que tenga tiempo a revisar todo, a tener una idea general. Pueden dar resúmenes de objetivos que son relevantes para la investigación, sugerir opciones de políticas posibles, o también incluir courses of action, incluir estrategias para afrontar ese problema. ¿Vale? ¿Ya sí lo entiendo un poco mejor, Ana? Sí. Perfecto. Entonces, claro, como lo que queremos es que sea todo muy gráfico, muy visual y muy rápido, podemos incluir imágenes, que sin embargo en las demás no solemos, en el otro que hemos visto, no solemos incluir imágenes, en ningún momento he dicho que podamos incluir imágenes. Podemos incluir alguna gráfica para el tema de la cifra, de dar las cifras, dar los datos principales, pero no solemos incluir imágenes. En este caso sí. ¿Qué debería hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer una policy brief, un resumen de política? Debe dar suficiente trasfondo para que el lector entienda el problema. Debe además convencer al lector de que hay que solucionar ese problema de manera inmediata, de manera urgente, porque hay un problema real. Dar información sobre las alternativas de una manera objetiva. Pero en el resumen de política objetivo, dar evidencia para apoyar una alternativa en otro tipo de briefs, advocacy, estimular al lector a hacer la decisión. Como he dicho antes, hay que intentar convencer al lector de que es necesario. Advocacy significa defensa, apoyo. ¿Vale? Advocacy Brief es un resumen de apoyo a una alternativa. ¿Cuáles son los requisitos para conseguir su objetivo? Un resumen de política debe ser corto e ir al grano. Como ya hemos dicho, puede tener tan pocas palabras como 700. Imaginaos resumir un problema y todas las políticas que existen al respecto en solo 2 páginas, cortísimo. Pero claro, es que está redactado porque no tenemos tiempo de leer el cliente o la organización para la que estamos escribiendo esto no tiene tiempo de leer toda la bibliografía, toda la literatura que existe al respecto. Debe estar basada en una evidencia clara. Tiene que ser algo obvio, que se vea, basado en cosas que se vean. Debe centrarse en los significados, en el por qué, no en los métodos, no en el cómo. No nos vamos a centrar en cómo voy a conseguirlo. Nos vamos a centrar en por qué es necesario. Y además se va a relacionar a la imagen general, no a algo específico, sino una imagen general. Estructura, si os fijáis, muy parecida. La estructura es bastante parecida. Tenemos un título, un resumen de por qué es necesario, una serie de recomendaciones, introducción, cuerpo, como cualquier otro tipo de texto, las implicaciones que van a tener las políticas, las implicaciones que tienen las políticas que existen y las conclusiones. De nuevo voy a verlo pasito a pasito, como he hecho con el anterior. La estructura.
La estructura va a ser el masthead, el título. Primero título. Después, los autores que han elaborado ese policy brief. Luego, acknowledgement. Son como agradecimientos, es reconocimiento de hemos mirado este documento, este otro documento, nos ha sido de utilidad, esta otra organización ha colaborado en la elaboración, los detalles de la publicación y las referencias. De nuevo, una bibliografía, lo que conocemos como bibliografía. Otra vez el sistema APA. Lo he dicho, os voy a poner un link para que sepáis cómo es el APA y hasta os voy a poner el link a una aplicación que os sirve para hacer las referencias de manera automatizada. Es muy sencilla, para que cuando estéis redactando directamente seleccionéis el artículo que queréis mencionar o el documento que queréis mencionar y luego podéis añadir la bibliografía automáticamente. Es súper cómodo. Perdona, perdón. ¿puedes darle para detrás? Sí. ¿Aquí? Es que después de los autores, no, lo siguiente, era el título, los autores, detalles de la publicación, referencia y que era como los conocimientos, ¿no? ¿O como, Acknowledgement, reconocimiento. El acknowledgement, to acknowledge es reconocer las aportaciones de otras entidades o de otras organizaciones. Pero y es que no sé a lo que te refieres con eso. Pues que para la elaboración de ese policy brief has recurrido a este documento de esta organización, reconocer un poco que no es todo tuyo, que no es tuyo, sino que lo has sacado de otro. Pero, entonces, como bibliografía también, ¿no? ¿O no? Sí, lo que pasa es que tú puedes poner el acknowledgement, lo pones de manera redactada y luego references en la bibliografía citada. No tienes por qué ser lo mismo. A veces puede variar algo. Es que no le veo, verás, no le veo mucha diferencia entre uno y otro. Es similar, pero no es similar. El reference a lo mejor en inglés son como códigos, ¿no? ¿O claro, cómo? el references es listado. El listado Vale. tal cual. Y en acknowledgement es este documento nos va a servir para esto, esto y esto. En este documento esto, esto y esto. Va un poco más redactado. Vale. ¿Vale? Luego, ¿qué vamos a tener también dentro de esa estructura? Vamos a tener, como ya hemos dicho, vamos a tener gráfica, tabla, fotografía, cajas y barras laterales. Vamos a tener todo lo que sea gráfico porque queremos explicar todo de una manera muy esquemática, muy resumida. El título, short, catchy and to the point. Corto, que enganche, catchy es que te atrape, ¿no? Que enganche y que vaya al grano. De nuevo, el título nos va a decir de qué te voy a hablar. Y muy corto. Summary, la parte de summary va a ser en una caja o con una letra más grande. O sea, se va a ver, el resumen se va a ver. Es como si fuera el abstract de un artículo. Se va a ver, claro, que, oye, mira, aquí te lo voy a resumir. Y son 3 o 4 puntos, más puntos, bullet list, diciendo los puntos principales que va a incluir este resumen de política. Después vamos a meter las recommendations. ¿Cómo las vamos a presentar? O bien en la primera página, dentro del resumen, o en una sección aparte, o bien al final en una sección aparte, o a lo largo de nuestro desarrollo con una recomendación que se esté marcada, highlighted, es que esté resaltada de algún modo. A mí, al final, no me gustan. A mí las recomendaciones me gustan o al principio o a lo largo de la policy brief. En el caso de que sea larga, de que sea una de 3.000 palabras, por ejemplo, yo la pondría a lo largo del policy brief. ¿Por qué? Porque vamos a tener varias políticas y por lo tanto varias recomendaciones. Entonces, para mí tiene más sentido que salgan dentro del propio, seguidas, justo después de cada punto, que ponerlas todas al principio y luego explicarlo todo.
Pero de nuevo, esto dependerá un poco de el número de políticas que tengáis, el número de recomendaciones que tengáis, dependerá un poco de la estructura que le queráis dar y que veáis que tiene más sentido. Esto muchas veces, cada vez que escribáis, consistirá mucho en mover cosas de sitio. El copiar-pegar, copiar-pegar de Word se agradece bastante, subiendo y bajando. Da igual donde las ponga. Las recomendaciones tienen que estar claras y además tienen que ser fáciles de entender. De nuevo, lenguaje directo. Perdón. Y no te preocupes. Además, deben ser fáciles de localizar. Por eso tienen que ir resaltadas. Por eso van highlighted. Como ya hemos dicho, muy breves, súper breves. Y además tienen que ser realistas. Eso es importante, tienen que ser realistas, porque si no son realistas la hemos liado. No podemos ser utópicos. Es verdad que hay cosas que estarían muy chulas, pero tenemos que poner la realidad siempre. En la introducción, ¿qué vamos a poner? El problema que existe o la necesidad que existe, que hemos detectado. Un contexto, de nuevo, siempre tenemos que decir, no vale decir he visto un problema porque lo he visto. Tengo que decir he visto un problema y este es el problema. Tenemos que decir el trasfondo que existe. Las causas, por qué existe esa situación en este momento y los efectos, las consecuencias que esa situación está teniendo. En el cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a tener los párrafos cortos y un párrafo, una idea. Esto además es siempre. Da igual lo que escribáis, si escribís una carta, si escribís un artículo, da igual lo que escribáis. Un párrafo, una idea. Pero cuidado, un párrafo no es una línea, no es una oración. Porque todo lo tenemos que desarrollar. Nosotros no podemos decir English is very difficult. Solamente. Tenemos English is very difficult. As research has shown, there are a great number of people studying English and having problems. Tenemos que especificar un poco, tenemos que desarrollar un poco. Los párrafos van a ser cortos, pero tampoco van a ser una oración. Un párrafo suele tener entre 3 y 10 oraciones, dependiendo del tipo de texto. Además que cuidado que tendemos también, eso me ha pasado con muchos alumnos, a poner punto y aparte, y luego hacemos un salto de línea y ese ya es nuestro párrafo nuevo. No, punto y seguido, punto seguido, punto seguido, punto y aparte es nuestro párrafo nuevo. Y eso lo digo porque es que de cada 20 alumnos que tengo, 4 me lo hacen así. 4 se equivocan en eso, aunque suene algo extraño. Que en lugar de punto y seguido ponen punto y aparte. Ponen punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte, y luego para indicar el párrafo nuevo dejan una línea en blanco y ya eso es un párrafo nuevo. Y estoy diciendo, no, tu texto no tiene 4 párrafos, tu texto tiene por lo menos 10 o 12 párrafos, porque no ponen punto y seguido. Se creen que tienen que ponerlo aparte, no tengo muy claro por qué. Utilizamos más headings y subheadings de lo que utilizaríamos normalmente. Los headings son los encabezados, ¿vale? Los titulitos. Los titulitos. Lo típico que ponemos 1 punto y un titulito. 1.1 son los subheadings. Se utilizan más de lo que utilizamos normalmente, precisamente por eso, por ese exceso de estructura, por esa gran alta estructuración que tenemos y esa jerarquía. Además, vamos a releer cada párrafo y nos vamos a preguntar, ¿y qué? ¿Por qué he puesto esto? So what es eso, ¿y qué? Tenemos que ser capaces de que la persona que lo está leyendo no pregunte, ¿y qué? A mí, ¿esto para qué me lo cuenta? Tenemos que dejar el párrafo lo suficientemente bien desarrollado como para que la otra persona lo entienda, sin que tengan que estar llamándonos para preguntarnos cosas, porque, como ya sabéis, no nos llaman y nos preguntan nada. Directamente te dicen, no me entero. Adiós. Las implicaciones de las políticas.
ese otro punto. Ahí vamos a sugerir revisiones de la política, los efectos de esas políticas revisadas, los efectos que van a tener esas nuevas políticas que se quieren implementar, las ventajas y las desventajas de cada opción. Esta política en concreto, cuando hablamos de política no me estoy refiriendo a política de PSOE, PP ni nada de eso, ¿vale? Me estoy refiriendo a directrices. Ventajas y desventajas de cada opción de cada política, ¿no? De esta política que está implementada tiene bueno esto, esto y esto, pero tiene malo esto, esto y esto. Os pondré también un documento que sea sinónimo de ventaja y desventaja, porque solemos poner siempre advantage y disadvantage y no nos damos cuenta que tenemos otra terminología aparte. Y si no has dado las recomendaciones al principio de la política, las puedes poner aquí. Es decir, si al principio no la hemos puesto o si no la hemos puesto a lo largo del texto, las ponemos al final, como ya he dicho antes. Luego, la conclusión no es obligatoria. Además de que no es obligatoria, si la ponemos, de nuevo tenemos que ponerla breve, muy breve. Con un parrafito vale. Normalmente las conclusiones, da igual de qué texto, resumen lo que se ha dicho anteriormente. Pero no lo repetimos. No repetimos palabra por palabra, sino que cogemos las ideas principales y las vinculamos, por decirlo de algún modo. Teníamos este problema y proponemos esta solución. Teníamos este problema, proponemos esta solución. Vinculándola de alguna manera. Un parrafito. O creemos que aplicando estas políticas, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, podemos conseguir nuestro objetivo. Entonces resumió muy brevemente las políticas y los objetivos. El lenguaje, de nuevo, claro, simple y sencillo de entender. Queremos tener un efecto en el lector. Queremos tener una influencia en el lector. Por lo tanto, tenemos que llegar a él. No podemos utilizar lenguajes demasiado complejos. Por eso no utilizamos términos académicos ni jerga de desarrollo. Es decir, no vamos a utilizar vocabulario excesivamente técnico que no entienda nadie. Vamos a utilizar un lenguaje un poquito más cercano. Y los encabezados los vamos a dejar también cortos y claros. Aquí tengo también algún ejemplo de una política. Voy a compartiroslo. Esta. ¿La veis, no? Es que como yo no veo lo que estoy compartiendo, veis el documento, ¿no? Sí. Dice to Bob Cook-Deegan from Amber Johnson. Esto es como como se lo hubiera enviado por email. La fecha y este es el título, ¿vale? Federal Mandate for Infertility Treatment Coverage by Insurance Providers. Statement of issue, este es el background, ¿vale? Statement of issue es el background. ¿Qué pasa? Fijaos que es muy corto y es muy directo. 6 million Americans currently suffer from a medical disorder resulting in infertility, because only 14% to 17% of the insurance company provide coverage for fertility services, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Valid list. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las que hay? ¿Qué sucede? Y con muchos numeritos, ¿vale? Con numeritos, con cifras. Policy options. ¿Cuáles son las diferentes políticas, las opciones de políticas que se pueden aplicar? Con su ventaja y su desventaja. Una política, su ventaja, su desventaja. ¿Os estáis fijando el alto nivel de estructuración que tiene? Es una estructura muy clara y todo muy esquematizado. Policy recommendation. Venga, ¿qué recomendamos? Y las fuentes.
¿De dónde hemos sacado esta información? Esta sería una muy breve. Lo que hemos hablado, ¿vale? Título, problema, las diferentes opciones, con sus ventajas y desventajas, recomendación de política y las fuentes de las que saco los datos. No son datos que... Demuestro que no son datos que me he inventado. Demuestro que son datos. Esto es lo que yo os digo, que hay una aplicación que os sale automáticamente. Que es muy cómoda de utilizar, muy fácil y esta sale automáticamente. La pondré también por ahí. Dudas, preguntas, consultas. Complicado de hacer. Tiene tela el desarrollo. Sí. Sobre Mira, todo... una preguntilla. El enlace ese que tú has dicho, que te salen automáticamente como si dijéramos las referencias o la bibliografía, luego te lo tienes que mirar, ¿no? Porque a lo mejor, a veces, es que a lo mejor no me estoy enterando yo. Imagínate que tú, ¿qué te digo yo? Pones, yo qué sé, un ejemplo, el caso ese, infertilidad, ¿no? Pues a lo mejor te salen recomendaciones de infertilidad, pero no están en la línea de lo que tú estás argumentando, ¿o sí? No, es que en el Mendeley, la aplicación esa, lo que hace es que tú metes ahí el título del libro o el título de la revista, la fecha de la revista, metes los datos. Incluso tienes la opción de, si estás en una revista online, se te instala una aplicación en Chrome y le das a guardar en Mendeley. Ah, pero es de la revista a la que tú estás poniendo como bibliografía. Exacto. Vale. Entonces es como si fuera como un ejemplo cuando se metía una dirección, o sea, una dirección de Google que tú la quieres poner un ejemplo en Twitter y te sale como una referencia en cortita, ¿no? Exacto. Vale, entonces, es que yo pensaba... sale, vale, sí. Cuando dice insertar referencia en Mendeley, es en el mismo documento de Word, empieza a escribir revistas, no sé, vamos a poner, es que yo ahora mismo de revistas no más, AIDEAN, es que las revistas que controlo son de lingüística y literatura, AIDEAN, número, volumen 3, y página 54, y te sale entre paréntesis, AIDEAN 2015. Vale. Es que pensaba que cuando hablabas de las referencias, que eran solamente relacionados con la temática, y digo, pero es que con esa temática a lo mejor luego tienen una argumentación distinta de lo que tú quieres incluir en el proyecto. Dentro del programa metes la revista y luego tú las citas. ¿Qué pasa? Que tú vas incluyendo, mientras vas escribiendo, vas incluyendo las citas. Y luego cuando terminas de escribir, le dices insertar referencias. Y te salen ya todas las referencias en el formato que tienes que utilizar, en el APA, y ordenadas alfabéticamente, con el orden que tienen que tener, con la estructura que tiene que tener, la cursiva donde tiene que tenerla, los paréntesis donde tiene que tenerlo, las comas donde tienen que estar. Y que te dicen, oye, mira, no, que las referencias las quiero en Chicago, por ponerte un ejemplo. Tú le das un botón, dices cambiar referencias a Chicago, y se te cambia entero el documento. Entonces tú no tienes ¿Y eso te sirve tanto para español, inglés o lo que sea, o solo para inglés? Sí, porque esos son internacionales. Esos pues son no tenía ni idea. Internacional. ¿Eso nos va a dar el enlace? Sí. Os lo doy, es una aplicación gratuita. Es completamente gratuita. Yo la utilizo para la tesis, para los trabajos cuando he tenido que entregar trabajos de la universidad y demás, la utilizo mucho. Porque es muy cómodo. Es muy cómodo. Claro. ¿Más dudas, preguntas, antes de que terminemos? Yo lo que veo más complicado son los términos tan específicos, que tenemos que aprender muchísimo el lenguaje específico y concreto para esto. No es tanto, es más que nada los títulos de los encabezados. Statement of the issue, background, porque luego lo que es el desarrollo no es técnico, no son lenguajes técnicos, porque eso para que cualquiera lo pueda entender. Entonces son realmente términos específicos, son ese donor, background o statement of the issue,
que os podéis coger cualquier ejemplo, cualquier sample, e ir sacando vocabulario de ahí. Copiar un poco la estructura, vamos a decir plagiar entrecomillado, ¿vale? ¿Por qué plagiar entrecomillado? Porque lo que plagio es la estructura, que como la estructura es fija, no estoy plagiando realmente, la estoy replicando. Sí, es como tener a lo mejor como un modelo, ¿no? Un modelo así, o tener varios modelos de cómo están estructurados y ya en función de eso te sirve como de guión, ¿no? Exacto, es como cuando vais a escribir un cover letter en una carta de recomendación. Todas tienen más o menos la misma estructura. Cambias el contenido, pero la estructura no varía. Pues con esto pasa lo mismo. Todo tiene la misma estructura. Y vamos a seguir esa estructura. Incluso dentro de los propios párrafos tienen su estructura, su introducción, su cuerpo, su conclusión, dentro de cada párrafo, porque como os lo he dicho, no podéis poner una línea. Tenéis que desarrollar un poco esa idea. Entonces vais a introducir una idea, vais a desarrollar la idea y la vais a cerrar. Además, normalmente, en este tipo de textos no tanto, pero normalmente los párrafos se vinculan el uno al otro, precisamente por lo que hemos contado también. La pirámide invertida, de más general a más específico, y los vamos enlazando de algún modo. En la clase de financiamiento vamos a ver conectores, que eso es para el desarrollo, viene muy bien. Para el tema de secuenciación, explicar resultados, en la siguiente se va a añadir eso. He puesto en el campus, no sé si lo habéis visto, tenéis un par de actividades, un par de textos, para redactar una policy brief y un concept note. No es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio, pero sí es recomendable, Lupe, que no te deja acceder al campus virtual, se lo comento a mis compañeras. Bueno, sí me deja acceder, pero a mí no me ha salido el curso. No salía el curso todavía. A mí tampoco. A mí tampoco me ha salido. Te lo comento a mis compañeras, ¿vale? Para que os den acceso. ¿Qué tal? Puede ser que esté puesto para que se abra después de la clase, es posible. Que esté puesto para que empezara después de las 10:30, para que no vierais nada antes de la clase. Está subido el PDF de la presentación esta. Estará subido. Vale, dice Ana que no aparece el curso por lo que yo digo, que se abre después de la clase. Vale. Está subido el PDF hay subido 2 tareas, que es para escribir un policy brief y un concept note sobre la misma temática, ¿vale? No, el título del ejercicio es exactamente el mismo, pero es para que pongáis en práctica también las diferencias que tiene cada uno de ellos. Y son cortitos, no 3.000 palabras, ¿de acuerdo? Creo que lo he puesto a 200 y pico, una cosa así, una versión breve, simplemente para que tengáis una primera toma de contacto. Como yo he dicho, no es obligatorio, pero sí es recomendable, porque la verdad que dar una clase de writing para no poner en práctica el writing, a mí me parece un poco absurdo. Pero claro, cada uno es dueño de su tiempo y sabe el tiempo del que dispone. Entonces, ya yo estaré disponible para vosotros para lo que necesitéis. Estoy también en el curso, así que me podéis mandar un mensaje privado cuando os haga falta. Si os surge cualquier duda en estos días, antes de la siguiente clase, por favor, no os quedéis con ella. Escribidme, me preguntáis, que no tengo ningún problema, de verdad, no os dé cosas, ay, que es que la voy a molestar. No me molestáis, ¿de acuerdo? Y espero que la clase os haya gustado y os haya parecido útil. Sí, ha sido súper interesante. A mí me ha parecido muy interesante la clase. Me alegro. Yo he intentado hacerlo lo más menos posible. A mí no me suelen gustar las masterclasses estas, así que donde hablo yo todo el rato, no me suelen gustar mucho, pero he intentado hacerlo lo más entretenida posible, la verdad. ¿Vale? Pues muchas gracias a todas y a todos. gracias. Y nos vemos en la próxima clase, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Marta. Gracias. Bye, bye. Bye. Ay.